Las mamas son los elementos superficiales más destacados de la pared anterior del tórax, especialmente en la mujer. Se componen de tejido glandular y de tejido fibroso de soporte, integrado en una matriz de tejido graso junto con los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios. En las mujeres, las glándulas mamarias son estructuras accesorias para la reproducción, mientras que en el hombre son rudimentarias y carecen de función. El tamaño de las mamas de las mujeres que no amamantan depende de la cantidad de grasa que rodea el tejido glandular. Son múltiples las patologías benignas que aparecen en la mama y por ello es necesario agruparlas de forma que su diagnóstico y abordaje terapéutico sean simplificados. La forma más importante de clasificar la patología benigna de la mama es en función de su sintomatología principal. Las lesiones precancerosas son lesiones precursoras del cáncer de mama, es decir, son preinvasivas, y que por lo tanto no van a sobrepasar la membrana basal y no hay invasión vascular ni capacidad de diseminación. Actualmente, el cáncer de mama es de los mayores problemas sanitarios del mundo desarrollado y constituye la primera causa de muerte en mujeres. Siguiente, por favor. Ubicación. Las glándulas mamarias están situadas en el tejido subcutáneo que recubre los músculos pectorales mayor y menor. El pezón se encuentra en la prominencia más elevada de la mama, rodeado por un área circular de piel pigmentada que es la areola. El cuerpo circular de las mamas femeninas va a descansar en el lecho de la mama que se extiende transversalmente desde el borde lateral del esternón hacia la línea axilar media y verticalmente desde la segunda hasta la sexta costilla. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación de las patologías que se van a presentar en las mamas, tenemos que pueden ser benignas o malignas. En las benignas tenemos que son las más frecuentes que se van a manifestar por una serie de signos o síntomas como lo son los nódulos, la inflamación, secreción o dolor. El dolor está muy presente en la mayoría de estas patologías benignas. Aunque estas patologías benignas no se diseminan, no hacen metástasis, no se pueden irradiar a otros órganos, en algunos casos esto pueden elevar de una u otra forma, aunque sea en pequeña escala, el poder desarrollar una enfermedad mamaria maligna. En las enfermedades benignas de la mama tenemos el dolor mamario, que se va a caracterizar por una opresión, sensibilidad o dolor, pues agudo en uno o en ambos senos de la persona. La mastodinia es un dolor en las mamas que ocurre premenstrual, antes de que a la mujer le llegue la menstruación. En cuanto a la galactorrea, tenemos que es una estimulación excesiva de las mamas por efectos secundarios de medicamentos, de trastornos de la hipófisis, ya que estos son los que pueden generar la aparición de esta. Por lo general, la galactorrea se genera por niveles mayores de prolactina, que es la hormona que estimula la producción de la leche. La mastitis, que son los procesos inflamatorios de la mama, puede ser por una infección dolorosa del tejido mamario. En las posibles causas de esta está la obstrucción del conducto galactóforo o por una infección de una bacteria que ingresa al seno. Esto generalmente ocurre entre los primeros 3 meses del amamantamiento, ya que sabemos que la mayoría de las mujeres cuando están amamantando se le agrietan los pezones y por ahí pueden ingresar microorganismos. Ahora, esas mujeres que tienen mastitis pero no están amamantando, se dice que los piercing en los senos también han dado a numerosos casos de mastitis y que también estos están relacionados al consumo del tabaco. Ahora en cuanto a los tumores
sólidos o nódulos de naturaleza benigna de la mama, tenemos que estos son cambios de tipo benigno, en la mama, están compuestos de tejido glandular y de tejido estromal. Estos tumores benignos son más frecuentes en mujeres de 20 a 39 años de edad, aunque puede presentarse en mujeres de cualquier edad. Tienden cuando ya la mujer llega a la menopausia, la mayoría de estos tumores benignos no aparecen debido a la baja cantidad de las hormonas. En la mayoría de estos fibroadenomas, que son los tumores sólidos, van a lucir igual en su totalidad cuando se observan al microscopio y son denominados fibroadenomas simples. Hay algunos que van a ser fibroadenomas complejos, que es cuando se observan cuando son más grandes y aparecen en pacientes de edades más avanzadas. Los fibroadenomas simples no van a presentar aumento de riesgo del cáncer de seno en gran medida, si es que lo llegan a hacer. En cambio, los fibroadenomas complejos parece que aumentan un poco más que los simples la posibilidad de desarrollar cáncer de seno. En cuanto a la mastopatía fibroquística, estos son cambios benignos en el tejido mamario que suele coincidir con alteraciones de la consistencia de la mama, presenta dolor cíclico y formación de fibrosis o quistes. Estos cambios son consecuencia por la respuesta excesiva del tejido mamario a las hormonas, a los estrógenos y progesterona, más que todo a los estrógenos. Por esta razón, la mastopatía suele mejorar después de la menopausia. Cuando esta mastopatía es leve, se puede considerar que es una variante de la normalidad. Lo que son la mastopatía fibroquística, incluso los tumores o los papilomas benignos que les voy a explicar más adelante, están muy relacionados con la producción de hormonas. Entonces, cuando ya la mujer llega a una menopausia, es muy poca la posibilidad de que ella desarrolle alguna de estas. Por último, en cuanto a los papilomas benignos y papilomas intraductales, tenemos que ambos son benignos. Los intraductales son semejantes a verrugas que crecen dentro de los conductos lácteos de los senos, por eso se llaman así. Estos van a estar compuestos de un tejido fibrovascular y van a haber de dos tipos: los solitarios, que son tumores aislados que a menudo crecen en los conductos lácteos grandes cercanos al pezón. Esto, debido a la cercanía que tienen al pezón, van a causar una secreción clara o incluso sanguinolenta. Se puede sentir una protuberancia pequeña debajo proximal al pezón y a veces esta puede causar dolor. Esto también pueden ser papilomas múltiplos, que es cuando se encuentran pequeños conductos en las áreas del seno distantes al pezón. En este caso ya sería muy poco probable que se presente una secreción debido a que ya no está tan cerca del pezón. Bueno, en cuanto si estos desarrollan o tienen tendencia a convertirse en una enfermedad mamaria maligna, tenemos que el papiloma solitario no va a aumentar el riesgo de cáncer de seno, a menos que contenga otros cambios en el seno, como la hiperplasia típica. Cuando ya se presentan signos o síntomas atípicos de un papiloma intraductal, ahí es cuando se realiza una biopsia, se hacen exámenes para ver si este tiene tendencia a ser maligno. Sin embargo, tenemos que los papilomas múltiples aumentan el riesgo de cáncer de seno ligeramente, un poco más que los papilomas solitarios. Pasa. En cuanto a las patologías malignas, tenemos que el término genérico carcinoma de mama hace referencia a un carcinoma que se origina tanto en las estructuras ductales como en las glandulares de la mama. Esta es la neoplasia más común de la mama, además de ser la neoplasia maligna no cutánea más común en mujeres.
El cáncer de mama provoca alrededor del 20% de las muertes por cáncer en la mujer. Las enfermedades malignas de la mama se caracterizan por un crecimiento anormal y desordenado de las células epiteliales de los lobulillos y los conductos mamarios. Esas células mamarias se transforman en cancerosas y son capaces de diseminarse a otras partes del cuerpo. Es por esto que se conoce, es lo que conocemos como metástasis. Las enfermedades malignas de la mama pueden ser de distinto grado de malignidad o grado de proliferación y se clasifican en carcinoma in situ lobulillar, carcinoma in situ ductal, carcinoma lobulillar infiltrante y carcinoma ductal infiltrante. Lo harán más adelante. Haciendo referencia a otros tipos de cáncer mamario menos frecuente, encontramos a los sarcomas y los linfomas que se presentan en la mama y son producidos por cáncer en otros órganos. Pasa. Bueno, para hablar un poquito de las causas como tal que pues pueden a causar pues una alteración de la mama, vamos a encontrar dos grupos principales que van a ser lo que son los cambios genéticos y las influencias hormonales. Además vamos a tener pues, otros factores de riesgo. En los cambios genéticos vamos a encontrar la mutación del gen BRCA1 o BRCA2, que son los que cuando mutan pues van a permitir que se dé el cáncer de mama. Además de esto, las enfermedades, los antecedentes familiares, pues debido a que se sabe que los cánceres tienen un porcentaje que pueden ser heredados y también podemos desarrollar algunas patologías diferentes, unas enfermedades diferentes a estas que también son heredadas, que pueden convertirse en factor de riesgo para desarrollar lo que es el cáncer. En las influencias hormonales vamos a tener como principal lo que es el uso de anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales tienen una carga hormonal bastante grande y muchas veces las mujeres empiezan a consumirlos o sea, como que voluntad propia, no van a un médico, no se asesoran bien y pues obviamente no todos los organismos son iguales. Entonces, eso más la carga que ellos de por sí tienen, pues puede provocar un cáncer. Vamos a tener lo que es la hormonoterapia, que es un tratamiento donde se utilizan fármacos que van a alterar o modificar la síntesis de las hormonas o cambiar los efectos de estas hormonas sobre las células sanas. Y obviamente pues eso va a producirnos un daño. Y la edad, que también es un factor presente debido a que la mayoría de estos casos de cáncer de mama que se han evidenciado estadísticamente suceden después de los 50, producto pues de la menopausia, de ese cambio hormonal que existe. Además, pues los otros factores de riesgo que ya van a depender como tal de pronto de la persona, la dieta, el estilo de vida, cambios mamarios como son la mamoplastia o algún otro tipo de intervención quirúrgica y además la presencia de carcinoma lobulillar in situ. Bueno, en la patogenia tenemos que las causas del cáncer de mama aún no se conocen con detalle, si bien tienen tres grupos de influencias que son muy importantes. Dentro de estos tenemos los cambios genéticos, las influencias hormonales y las variables ambientales. Dentro de los cambios genéticos tenemos que, como sucede en todos los cánceres de mama, en la oncogénica de la mama van a subyacer mutaciones que nos van a afectar a los protoncogenes y a los genes supresores tumorales. Aproximadamente el 10% de los cánceres de mama están relacionados con mutaciones hereditarias específicas. Las mujeres que son portadoras de un gen de susceptibilidad de cáncer de mama van a ser más probables de que padezcan un cáncer bilateral. Otras formas de cáncer de mama en la familia tenemos el cáncer de ovario,
en los antecedentes familiares, es decir, las variables que se den en primer grado afectadas de la menopausia, un desarrollo de cáncer de mama antes de la menopausia, y los determinantes de los grupos étnicos que tomamos como ejemplo los descendientes de judíos askenazíes. En las influencias hormonales tenemos que el exceso de estrógenos endógenos con una mayor precisión y el desequilibrio hormonal tienen claramente un papel importante. Los tumores ováricos funcionales que elaboran esos estrógenos se van a asociar a un cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Estos estrógenos van a estimular la producción de factores de crecimiento como el transformador A, el derivado de las plaquetas, y el de los fibroblastos. Y van a haber otros que nos van a estimular el desarrollo del tumor a través de unos mecanismos paracrinos y autocrinos. En las variables ambientales tenemos que si se sospecha que el entorno puede ejercer alguna influencia, dada la incidencia variable del cáncer de mama en grupos genéticamente homogéneos y también por las diferencias geográficas de su prevalencia. Bueno, con respecto a la semiología, tenemos que para el examen mamario se tienen dos métodos de mapeo para el examen de mama. El primero sería el método horario, donde se va a comparar la mama con la esfera de un reloj y el pezón sería el centro. Aquí los hallazgos se darían en forma de horas, por ejemplo, hallazgo a las 6 en punto, a las 12 en punto. Y luego está el método de los cuadrantes. Esta ya es una división más anatómica, donde a la mama se le divide en 5 elementos, los 4 cuadrantes y una cola. Aquí se van a trazar dos líneas imaginarias, una vertical y otra horizontal, que se van a entrecruzar en el pezón, de tal forma que vamos a tener un cuadrante superior externo, uno superior interno, otro inferior externo y un cuarto inferior interno. A esto se le agrega un área central circular que le va a pertenecer a la areola. Con respecto a la incidencia, tenemos que el cuadrante superexterno es el más afectado, pero es el de mejor pronóstico. Le siguen el superinterno, la región aureolar, el cuadrante inferoexterno y finalmente el inferointerno, que es el de peor pronóstico. Siguiente. Bueno, en los síntomas de las mamas que se presentan con mayor frecuencia son la presencia de un nódulo o bulto, la aparición de dolor, nódulos o bultos en las axilas, secreción en cantidad y en coloración normal por el pezón, presencia de umbilicación o hundimiento, dolor constante o persistente en cualquier zona de la mama, alteración en la piel de la mama de aparición reciente, inflamación o enrojecimiento persistente en la piel de la mama, asimetría de tamaño o piel con aspecto de cáscara de naranja. Todos estos son síntomas de alarma e inmediatamente hay que acudir al médico para hacerse los exámenes respectivos. Y todos se pueden encontrar por medio del autoexamen. Siguiente, por favor. Las orientaciones que debemos tener para el examen serían el tamaño, la forma, la simetría. Debemos observar también el color, la textura y los patrones vasculares de la piel, la calidad del tejido y observar las secreciones por el pezón. También tenemos técnicas explorativas las cuales van a ser la inspección y la palpación. La inspección se va a realizar en 5 posiciones diferentes. La primera va a estar la persona sentada con los brazos a los lados del cuerpo. Aquí se le va a pedir a la persona que se siente cómodamente con los brazos a los lados.
Vamos a observar que las mamas sean simétricas, que tengan el mismo tamaño, forma, color de piel, la misma textura, patrones vasculares, presencia de lunares y nódulos visibles. Después de esto se va a presionar la areola para determinar su tamaño, su forma y características de su superficie. Observamos además la dirección y la simetría de sus pezones y si hay alguna secreción. Si usted, o sea, la persona que está realizando el examen detecta alguna anormalidad, hay que preguntarle a la persona cuándo se notó el hallazgo, si es que lo hizo por primera vez, si había ido a evaluaciones, si había tenido tratamientos anteriores y después se va a realizar el examen de la mama desde diferentes ángulos en esa misma posición. La segunda posición va a estar la persona sentada con los brazos levantados por encima de la cabeza. Aquí se le va a pedir a la persona que alce los brazos por encima de su cabeza y se va a continuar la inspección de las mamas como se realizó anteriormente. El tamaño y la forma de las mamas deben permanecer simétricos durante el movimiento. Hay que anotar si hay una posición exacta de algún pezón supernumerario, que estos son pezones congénitos múltiples que se encuentran a lo largo de la línea mamaria. Después viene la otra inspección que es sentada inclinada hacia adelante. Aquí se le va a pedir a la persona que se incline hacia adelante y para ello puede que la persona necesite la ayuda para sostenerse de la persona que le está haciendo el examen. O si la persona lo prefiere, ella puede estar parada o de pie inclinada hacia adelante. La otra posición es sentada con las manos presionando las caderas. En este se le va a pedir a la persona que se sitúe las manos sobre las caderas y presione para contraer los músculos pectorales. También hay otro método que es que la persona junte las manos y presione una contra otra. Aquí se va a realizar la inspección como ya se lo había dicho antes en la otra posición. Por último, es acostada con los brazos detrás de la cabeza y se le realiza el mismo examen. Ahora, la inspección en estas 5 posiciones nos va a permitir evaluar la cantidad del tejido fibroso en estrecho límite para determinar si hay alguna parte de la mama que esté fija o para detectar si hay alguna simetría o disminución de la movilidad en los cambios de la posición. Esto nos va a ayudar a determinar si hay presencia de algún tumor maligno o un tumor benigno en las mamas. En cuanto a la palpación, tenemos que se va a realizar de 3 formas. La palpación con la persona sentada, que en esta las mamas, la persona debe estar en posición supina. Las mamas deben estar en posición supina. Es opcional que la persona en realidad esté sentada o a menos que refiera a algún hallazgo anormal, que tenga una historia con anormalidades en la mama o que tenga un alto riesgo de cáncer de mama por su historia familiar. Mamas péndulas. Las mamas péndulas es cuando la persona tiene los senos hacia abajo. La segunda es palpar bimanualmente las mamas pendulares. Aquí se va a usar una mano para sujetar el lado inferior de la mama, mientras que con la otra mano, que se quiere que sea la dominante, se va a mover el pezón desde la pared torácica y hasta la pared torácica. La última es la palpación de las axilas. Esto es muy importante ya que las áreas palpatorias van a comprender una cadena linfática lateral, subescapular, axilar central, subclavicular y la supraclavicular. Y se va a realizar de afuera a adentro y de arriba a abajo. Esto nos va a permitir conocer si hay alguna malignidad o alguna patología benigna en el drenaje linfático de la mama, porque ustedes saben que cuando se presenta por lo menos un cáncer de seno, en la mayoría de estas células malignas van a viajar a través del sistema linfático de la mama. Pasa, por favor. En cuanto a los hallazgos, tenemos los hallazgos normales a la inspección, en los cuales la forma y el tamaño de las mamas
pueden variar de acuerdo con el tipo corporal, pero estas deben ser simétricas. Se puede presentar una asimetría, pero muy ligera, siempre y cuando esta no sea de aparición reciente. Los pezones deben lucir iguales en cada mama y apuntar ligeramente hacia arriba y lateralmente. Si se presentan lo que se llama pezones invertidos, estos pueden ser congénitos y el hallazgo es insignificante si existía antes de la pubertad. Sin embargo, pueden causar dificultades o generar dolor al momento de la lactación. En cuanto al color de la piel de la mama, debe ser el mismo o similar al color de la piel del abdomen. Las areolas deben ser rosadas o carmelitas. Los pezones y los tubérculos de Montgomery pueden ser ligeramente más oscuros que la areola. En cuanto a los hallazgos normales a la palpación, tenemos que el tejido mamario debe ser liso, elástico, suave y movible fácilmente. Durante la palpación, la mama normal se siente glandular y grumosa. La sensación grumosa es el resultado del tejido glandular de los lóbulos, la grasa y las fibras conectivas. Generalmente no es uniforme en cualidad, pero las dos mamas son simétricamente uniformes. En el periodo premenstrual, la mama puede sentirse más grumosa y sensible de lo habitual. Se puede notar un acúmulo que es normal en las posiciones entre las 4 y las 8 del reloj. Los pezones deben ser lisos y pueden ponerse erectos durante la palpación. No debe haber secreción del pezón en una mama no estimulada hormonalmente. Las secreciones pueden ser normales durante el embarazo, la lactancia, las estimulaciones sexuales de la mama y como efecto secundario de alguna droga psicotrófica. En caso tal de que se descubra algún aumento de volumen mamario, hay que registrar las siguientes características como la localización del hallazgo siguiendo las agujas del reloj o los cuadrantes y la distancia en centímetros que lo separa del pezón. El tamaño del hallazgo en centímetros, la forma y el contorno de este, la consistencia, ya sea blando, duro, gomoso o elástico, la movilidad, el color de la piel que lo recubre y la sensibilidad. Si se llega a palpar un ganglio linfático en el área axilar, también tenemos que tener en cuenta el tamaño, la forma o el contorno de este, la consistencia, la movilidad y la sensibilidad. Sigue, por favor. Bueno, en la fisiopatología vamos a encontrar que la mayoría de los cánceres de mama van a ser origen epitelial producidos a partir de esas células que recubren los lobulillos. Sin embargo, también vamos a encontrar unos cánceres que son no epiteliales del estroma, como lo son el angiocarcinoma y el tumor filoide. Estos son menos comunes precisamente por esta razón. Entonces vamos a encontrar que estos cánceres se van a dividir en dos grupos, los carcinomas in situ y los cánceres invasores, perdón. En el primer grupo vamos a encontrar el carcinoma ductal in situ, donde las células que van a revestir esos conductos por donde va a circular la leche se van a convertir en cancerosas, pero no se van a propagar al tejido mamario circundante. Este tipo de carcinoma in situ va a abarcar el 85% de estos carcinomas y va a ser detectado solamente mediante mamografía y además puede afectar ya sea en grande o pequeña cantidad a la mama. Y vamos a tener también el carcinoma lobulillar in situ, donde va a existir una formación de células anormales en las glándulas productoras de la leche de la mama, es decir, como tal en los lóbulos. Puede ser multifocal o bilateral y está dividido en dos tipos, en dos subgrupos. Está el clásico y el pleomorfo. El clásico
es un tipo de carcinoma lobular in situ, ¿sí? Donde no hay malignidad, mientras que el pleomorfo es parecido pues al ductal in situ y hay que ser extirpado cuanto antes porque pues va a producir un daño más grande. En el otro grupo vamos a tener lo que es los carcinomas invasores, el cual se va a dividir en adenocarcinoma, y las mujeres que tienen este tipo de cáncer van a presentar un mejor pronóstico debido pues, precisamente a su composición como tal. Es muchísimo menor, o sea, va a provocar muchísimo menos daños que otros cánceres invasores. Y vamos a tener el cáncer de mama inflamatorio, que es de rápido crecimiento. Este es muchísimo más grave porque es mortal, debido a que las células van a bloquear los vasos linfáticos y van a provocar lo que se conoce como el efecto de cáscara de naranja, que es cuando la areola se ve como arrugada, toma como ese aspecto físico. ¿Ya? Y siendo similar pues como tal a la cáscara de naranja. Además de que este se puede extender a los ganglios axilares, pues provocando su expansión y su metástasis. Además de esto, vamos a tener lo que es la enfermedad de Paget de pezón, donde el carcinoma se va a extender dentro de la piel subyacente del pezón y la areola, manifestándose pues, ya como una lesión cutánea. Y aquí lo que vamos a encontrar es como esas grietas que se pueden evidenciar en estos tipos de cáncer, que es lo que va a provocar futuras infecciones. Bueno, en la anatomía patológica tenemos que el cáncer de mama va a invadir localmente y se va a diseminar a través de los ganglios linfáticos regionales, la circulación sanguínea o en ambos. El cáncer de mama puede ser metastásico y nos va a afectar casi cualquier parte del órgano, cualquier órgano del cuerpo, más comúnmente los pulmones, el hígado, el hueso, el cerebro y la piel. La mayoría de estas metástasis de piel aparecen cerca de la cirugía regional, de la cirugía mamaria. Las metástasis en el cuero cabelludo también son muy comunes y a menudo el cáncer de mama metastásico va a aparecer después de años o décadas cuando ya se haya dado el diagnóstico o el tratamiento inicial. Tenemos los receptores de hormonas, dentro de estas están las hormonas de estrógeno y progesterona que van a estar presentes en algunos casos de cánceres mamarios. Son receptores hormonales nucleares que nos van a promover la replicación del ADN y la división celular cuando estas hormonas se unen a ellos. También así los fármacos van a bloquear estos receptores que pueden ser muy útiles para tratar estos tumores. Bueno, para el tratamiento tenemos que este se basó principalmente en el tamaño del tumor y la condición de los ganglios linfáticos, seguido de la etapa o el estadio del cáncer. Este es un factor importante para el tratamiento, pues generalmente entre más haya extendido el cáncer, más tratamiento necesitará. También tenemos que tener en cuenta otros factores que también pueden ser importantes, como lo puede ser si las células cancerosas contienen receptores hormonales, es decir, si el cáncer es positivo para progesterona o para estrógeno. Esto significa que el tumor necesita estrógeno o progesterona para crecer. Tenemos que alrededor del 80% de los cánceres vendrían siendo positivos para receptores hormonales. Otra de las consideraciones vendría siendo si las células cancerosas tienen grandes cantidades de la proteína HR2. Esta proteína es importante, pues es una proteína que se encuentra en el exterior de todas las células mamarias que va a promover el crecimiento del tumor. Tenemos que tener en cuenta el estado general de la salud, de la salud de la paciente y las preferencias personales de la misma. También si ésta ya pasó por la menopausia o no y la velocidad con la que crece el cáncer. Entonces, para el tratamiento de los cánceres que están en etapa 0,
Un cáncer que está en etapa 0 significa que el cáncer está limitado al interior del conducto de leche y es no invasivo. Para esto tenemos dos opciones terapéuticas principalmente. Tendremos la cirugía de conservación del seno, que por lo general le sigue radioterapia, pues esto reduciría la probabilidad de que regrese el cáncer en el mismo seno. También podríamos hacer una mastectomía simple en el caso de que el cáncer sea muy grande, si hay varias áreas separadas o si la cirugía con conservación del seno no podría eliminar completamente el área cancerosa. Como a modo de acompañamiento se podría aplicar terapia hormonal para aquellos tumores que son positivos para hormonas. También se podría acompañar con un tratamiento adyuvante que se aplicaría un tamoxífeno, que es un medicamento que es anti-HR2 que se puede aplicar a cualquier mujer, o un inhibidor de la lactomasa. Estos inhibidores de la lactomasa se encargan de reducir los niveles de estrógeno, porque impiden la activación de una enzima del tejido adiposo que se llama lactomasa, transforma a otras hormonas en ese estrógeno. Bueno, para el tratamiento de los cánceres que están en 1 y 2, tenemos que estos son cánceres de seno que todavía son relativamente pequeños y no se han propagado los ganglios linfáticos. Y si se propagaron, solamente un área pequeña hacia el ganglio linfático centinela. El ganglio linfático centinela es aquel donde probablemente se propagó el cáncer primero. Aquí tenemos la opción de la terapia local, que incluye cirugía y radioterapia. La cirugía vendría siendo el tratamiento principal. Se puede considerar una cirugía de conservación del seno que tiene que estar seguida por quimioterapia para evitar las reincidencias. O se puede considerar la mastectomía. Aquí sería necesario examinar los ganglios linfáticos a través de una biopsia del ganglio centinela o con una disección de los ganglios linfáticos, ya que posteriormente esto no se podría hacer. Luego, para el tratamiento de los cánceres que ya están en etapa 3, esto significa que los tumores ya son más grandes o están creciendo hacia los tejidos adyacentes, como la piel que está sobre el seno o el músculo que está debajo. O en su defecto ya se ha propagado a muchos ganglios linfáticos adyacentes. Este se trata principalmente con quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía. O también se puede aplicar una terapia adyuvante, es decir, después de la cirugía. Este tratamiento neoadyuvante sería buena opción para aquellas mujeres que tienen tumores grandes, ya que este tratamiento podría reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía y se podría considerar una cirugía de conservación del seno. En algunos casos, también se puede considerar la terapia sistémica que se iniciaría antes de la cirugía para luego continuarla después de la operación. Luego tenemos los cánceres que están en etapa 4. Estos ya son cánceres que se han propagado fuera del seno y los ganglios linfáticos adyacentes y ya han alcanzado otras partes del cuerpo. Cuando este cáncer hace metástasis, generalmente lo hace hacia los huesos, el hígado o a los pulmones, y ya en menor medida se puede propagar hacia el cerebro y otros órganos. Estos cánceres se tratan principalmente con terapia sistémica. Esto puede incluir lo que es terapia hormonal, quimioterapia, terapia dirigida o alguna combinación de los anteriores. Entonces, para el tratamiento de este tenemos varios grupos que se van a caracterizar por que las mujeres tengan ciertas características o del cáncer mismo. Por ejemplo, para aquellas mujeres que tienen cánceres de senos con receptores de hormonas positivos, a menudo lo que van a recibir es primero un tratamiento de terapia hormonal como el tamoxífeno o un inhibidor de la lactomasa. Y esto a su vez se puede combinar con un medicamento de terapia dirigida, como lo puede ser un inhibidor de la CDK4 o un inhibidor de la PI3K. Con respecto a los inhibidores de la CDK4, tenemos que estos son moléculas que son importantes, pues ellas controlan la entrada del ciclo celular mediante la fosforilación de una proteína que vendría siendo la retinoblastoma. Básicamente lo que ella va a controlar es la replicación del ADN, es decir, la fase S del ciclo celular. Entonces, cuando se inhibe esta, pues hay menos posibilidad de que ese cáncer se duplique. Por otro lado, tenemos las mujeres que todavía no han pasado por la menopausia. Generalmente se les da un tratamiento con tamoxífeno o medicamentos que generalmente causan que los ovarios dejen de producir hormonas u otras medicinas. Para aquellos cánceres que
que tienen receptores de hormonas negativos, la única opción terapéutica vendría siendo la quimioterapia, pues la terapia hormonal no sería útil. Luego tenemos aquellos cánceres que son HR2 positivos. Aquí tenemos el medicamento trastuzumab, que vendría bloqueando la acción del HR2. Esto podría ayudar a la mujer a vivir mucho más tiempo si se administra junto a quimioterapia u otros medicamentos que también tengan la utilización de anti-HRR2. También se podría aplicar medicamentos de terapia dirigida, como lo puede ser el apamardavir o el adotrastuzumab. Para aquellos cánceres que son HR2 negativos, pero la mujer presenta una mutación en el gen del BRCA, se le va a tratar normalmente con quimioterapia y terapia hormonal si el cáncer es positivo para hormonas. Y otra de las opciones para estas mujeres vendría siendo recibir la quimioterapia más un medicamento de terapia dirigida, que vendría siendo un inhibidor de la PARP, como lo puede ser el olaparib o el tazolaparib. Tenemos que estos genes de BCRA, que vendrían siendo BRCA1 y BRCA2, son importantes, pues ellos producen proteínas supresoras de tumores. Entonces, estas proteínas lo que ayudan es a reparar el ADN dañado. Entonces, ellas lo que van a hacer es que van a asegurar la estabilidad del material genético de las células. Entonces, si esto tiene una mutación o alguna alteración, la proteína o se va a dejar de producir o se va a producir de manera que no funcione correctamente. Entonces el ADN no se podría reparar adecuadamente. Como resultado, tenemos que las células tendrían más probabilidades de presentar alteraciones genéticas que terminen en cáncer. Y para los inhibidores de las PARP, su nombre completo serían inhibidores de la poli-ADP ribosa polimerasa. Son un tipo de medicación que es relativamente nueva, que impiden que las células cancerosas reparen su ADN una vez que ya han sido dañadas por otros agentes de quimioterapia. También tenemos el último grupo, que vendrían siendo mujeres que son HR2 negativos, pero tienen una mutación en el gen PIK3CA. Aquí se utiliza lo que es el alpelisib, que es un medicamento de terapia dirigida que va a inhibir directamente la PI3K. También se puede utilizar junto al fulvestrant. Tenemos que la PIK3A es importante, pues es una vía que, si se altera, resulta en alteración de los mecanismos del control del crecimiento y supervivencia celular. Esto favorecería lo que es el crecimiento competitivo, la capacidad metastásica y frecuentemente una mayor resistencia a los tratamientos. Como ya dije anteriormente, generalmente se combina con el fulvestrant. Lo que hace es bloquear los receptores de estrógeno, inhibiendo su acción sobre las células cancerosas. Por último, tenemos para que el tratamiento para los cánceres que son de seno recurrente. Se considera un cáncer recurrente aquel cáncer que reaparece después del tratamiento. Esto puede ser hasta años más tarde. Se clasifica en 3. Local, si el cáncer regresa en el mismo seno o la cicatriz de la cirugía. Regional, si regresa a los ganglios linfáticos cercanos. O distante, pues si aparece en un área distante, como lo puede ser los pulmones o el cerebro. Para el tratamiento de aquellos cánceres de recurrencia local, el tratamiento va a depender del tratamiento inicial que la mujer recibió en esa instancia. Por ejemplo, si la cirugía de conservación del seno fue el tratamiento inicial, generalmente a la mujer se le va a tratar ahora con una mastectomía. Pero si el tratamiento inicial fue una mastectomía, se va a tratar mediante la extirpación del tumor, siempre que sea posible, y generalmente va a acompañarse de radioterapia. En cualquiera de los dos casos, esto se puede acompañar de terapia hormonal o terapia dirigida. Y esto puede ser antes de la cirugía o después de la cirugía. Para aquellos cánceres de recurrencia regional, que es cuando el cáncer regresa a los ganglios linfáticos adyacentes, por ejemplo, aquellos que se encuentran debajo del brazo o alrededor de la clavícula, estos se van a tratar directamente mediante la extirpación de los ganglios linfáticos. Generalmente esto le sigue a radiación dirigida al área afectada. También se podría considerar un tratamiento sistémico, como la quimioterapia, después de la cirugía.
Y por último tenemos el tratamiento para los cánceres de recurrencia a distancia, que tenemos que esos son esos cánceres que regresan en otras partes del cuerpo, como los huesos. Y estos se van a tratar de la misma manera de que aquellas mujeres que tienen un cáncer en etapa 4. Y ya, eso sería todo. Eh, ¿Alguien quitó el control para pasar las diapositivas? Manuela, van a presentar el video. Sí, doctor, pero todavía faltaba la epidemiología. ¿Paso directo al video o No, presento? no continúe. Ok. Epidemiología. El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en el mundo y es el más frecuente en mujeres, con cerca de 1,67 millones de casos que fueron diagnosticados en el 2012. Se ubica como la quinta causa de muerte por cáncer en general, con 522.000 muertes, y si bien es la causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres en las regiones menos desarrolladas, ahora es la segunda causa de muerte por cáncer en las regiones más desarrolladas. Eso después del cáncer de pulmón. En Colombia se diagnosticaron cerca de 7.000 casos nuevos cada año y mueren alrededor de 2.500 mujeres por esta causa. Doctor, me están quitando las diapositivas. Bueno, si continúan haciendo eso, entonces dejamos la clase así y mañana les activo un quiz del tema de mama y listo. Intenta nuevamente, si te vuelven a sacar, ya dejamos así, no te preocupes. Gracias.
Bueno, epidemiología. El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en el mundo y es el más frecuente entre las mujeres, con cerca de 1,67 millones de casos nuevos diagnosticados en el 2012. Es el cáncer más común en las mujeres, tanto en países desarrollados como en los menos desarrollados. Esa información la sacamos del Instituto Nacional de Salud. Se ubica como la quinta causa de muerte por cáncer en general, con 522.000 muertes, y es la causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres en las regiones menos desarrolladas y la segunda en las regiones más desarrolladas después del cáncer de pulmón. En Colombia se diagnosticaron cerca de 7.000 casos nuevos cada año y mueren alrededor de 2.500 mujeres por esta causa. En 2010 fue la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer de cuello uterino. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado la exposición. A continuación vamos a proyectar un video sobre el autoexamen de la mama. ¿Qué pasó con el video? Doctor, ya va que no deja proyectarlo aún.
senos, puchecas, chichis, cositas, boobies, maracas, bustos. No importa qué nombre tenga, los tenemos que examinar y lo hacemos en 5 pasos. Paso 1. Mírate frente al espejo con los brazos rectos. Ahora con los brazos en la cintura. Ahora con los brazos arriba. Paso 2. Verifica que las mamas sean simétricas, redondeadas, que no tengan hoyuelos, que no tengan ninguna salida por el pezón de secreción, sea sangre o leche, y que no tengan lesiones en la piel. Paso 3. Bajas un brazo y con la mano contralateral vamos a empezar el examen mamario. Para la palpación vamos a utilizar estos 3 dedos. Podemos utilizar lubricante, crema, aceite o inclusive jabón para que los dedos deslicen mejor. Empezamos palpando de arriba a abajo. Otro método de palpación es en espiral. Empezamos desde el pezón y vamos deslizando hasta que hagamos todo este movimiento y cubramos toda la mama con la palpación. Última técnica es comenzando desde el pezón y deslizando todos los cuadrantes. Es importante palpar contra la reja costal. Nunca vamos a hacer este movimiento porque siempre vamos a encontrar alguna masa. Paso 4. Lo realizamos palpando la región axilar profundamente, buscando ganglios. Y Traten de regresarlo para ver si se observa mejor, porque la imagen no concuerda con el audio. Senos, puchecas, chichis, cositas, boobies, maracas, bustos, tetas. No importa qué nombre tenga, los tenemos que examinar. Senos, puchecas, chichis, cositas, boobies, maracas, bustos, tetas. No importa qué Paso. Doctor, estoy como que el video muy pesado porque no, o lo deja reproducir y no sale el audio, o sale el audio y se traba. Bueno, colocarlo nuevamente ya así por última vez como salga.
Bueno, hagamos algo. Se lo envían a sus compañeros a algún grupo que tengan para que ellos lo observen mejor, porque aquí definitivamente no se proyecta bien. Y el quiz se los active a las 8:30. Entonces ya casi es la hora y después van a decir que no les dio tiempo de entrar, que no les abría. Ya me conozco sus excusas. Bueno, muy bien, excelente la presentación. La verdad es que fueron muy puntuales y muy claros. Deben manejar muy bien lo de la parte genética de cada una de las lesiones a nivel de la mama. Tienen que saber cuáles son benignas, cuáles son malignas y de esas benignas, cuáles tienen riesgo de volverse malignas, porque eso es lo que siempre les van a preguntar. Por ejemplo, una paciente que tenga un fibroadenoma, cuál es el riesgo de que ese fibroadenoma se convierta en un adenocarcinoma, un carcinoma, perdón, y en cuántos años, a cada cuánto se da entonces el control, qué tipo de control debe hacerse, cada cuánto, a qué edad se hace la mamografía. Eso lo dijeron, no recuerdo la mamografía, a qué edad se debe realizar. Keiner. Keiner Segura. Doctor, pues por lo general he escuchado que se hace a los 40 años. ¿Qué dicen los del grupo? Esas cosas tienen que quedar claras. Por ejemplo, a qué edad se hace la mamografía y a qué edad se hace la ecografía mamaria. Pues yo tengo entendido que para la mamografía se hace en Colombia, pues se hace cada 2 años para aquellas mujeres que son asintomáticas y estén entre los años de 50 a 69. Y la ecografía mamaria. Bueno, tienen que investigar eso porque eso lo tienen que saber sí o no. Sí o sí, perdón. Sí, ¿Qué más señor. tienen que saber eso? Principalmente, cuáles son las características de un nódulo o de una masa benigna versus cuáles son las características de un nódulo o de una masa maligna. ¿Qué duda tienen los compañeros? Ustedes están como dormidos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a colocar esto más participativo ya que veo que están exponiendo bien, porque las compañeras de allá también lo hicieron muy bien, la verdad, y ustedes también lo hicieron muy bien hoy. Keiner, que participa tanto. Keiner Segura, te vas a conseguir 4 compañeros más. Y entre los 5, para el próximo jueves, van a hablar de los trastornos cardiovasculares. Todos los trastornos que el libro de Robin tenga. Pero traten de colocar casos clínicos. Miren que los últimos quizzes y todos los quizzes y exámenes que vienen ahora, la idea es colocarles casos clínicos para que ustedes sepan aplicar la patología. Entonces, los que van a empezar a exponer, traten de ir colocando casos clínicos para analizarlos al final de la exposición. Me envían la presentación antes de la clase para yo mirarla. Listo, doctor. Bueno. Como les dije, las chicas que pusieron ayer lo hicieron muy bien, igual los compañeros de hoy también lo hicieron muy bien. El quiz del próximo jueves es sobre patología de la mama, Crohn, colitis ulcerativa y megacolon tóxico. Los que van a exponer el próximo jueves no hacen quiz. Igual, siempre que haya quiz, los que vayan a exponer ese día no hacen el quiz, sino que en la nota del quiz yo les pongo la exposición.
Si no estoy mal, bueno, ayer la compañera de Crohn sacó 5, la de colitis ulcerativa y megacolon tóxico 450, y los compañeros de hoy sacaron 5 también. Entonces, bueno, intenten entrar al quiz, está muy sencillo, son 3 preguntas solamente, les di 7 minutos, o sea que por tiempo no es. Yo apenas terminen el quiz, entro y miro las notas para ver cómo les va. De igual manera, cualquier duda que tengan, me avisan enseguida. Vayan ingresando para que no tengan después excusas de que era que no les abrí. Doctor. Dígame, Una dígame. preguntita. Es que, pues nada, queríamos saber que para cuándo era el parcial. Porque pues, o sea, los parciales empiezan la otra semana y pues nosotros estábamos mirando en el grupo y pues nos dejaron, la verdad, todos los parciales casi que para la segunda semana y para la primera semana no nos dejaron ninguno. Entonces, pues queríamos hablar con usted para ver cuándo era su parcial y ver Dale, si... o sea, colóquense de acuerdo ustedes. Yo tengo, ustedes me dirán cómo les quede más fácil. La idea es que no se les cruce mucho con otros exámenes. E incluso como este corte es largo, porque aún nos faltan las patologías respiratorias, les iba a proponer lo siguiente. Hagamos una clase adicional, puede ser, por ejemplo, mañana, sábado en la mañana, 1 horita para hablar los trastornos respiratorios, y que hagamos 2 exámenes. Sí. Un examen, por ejemplo, que sea todo lo que llevamos, y un segundo examen que son los temas que vienen, respiratorio y cardiovascular. Pero como les dije, pónganse de acuerdo, si están de acuerdo bien, si no hacemos un solo examen como siempre. Si, por ejemplo, pueden ser los 2 exámenes la primera semana. Un día que no tengamos clase, si no lo activamos en la noche o en la tarde, que todos puedan, y luego el día de la clase, para que no, de pronto, si dividimos los temas en 2, no lo sienten tan pesado. O sea, entonces, digamos, si sería para la otra semana, entonces podríamos dejar un parcial para el viernes y el otro lo cuadramos dentro de la semana en otra, o sea, en otro horario. Exactamente. Pero para eso tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, colóquense de acuerdo y me mandan a confirmar. Bueno, listo, doctor. Me Muchas confirman gracias. también, se ponen de acuerdo ahora y me confirman si mañana, no La tan hora. temprano, no tan temprano, puede ser en la tarde o tipo 10 de la mañana, si pueden, para la clase de respiratorio, que es una clase corta, para finalizar esa parte. Bueno, listo, doctor. Y el jueves finalizamos el segundo corte con la exposición de sus compañeros de trastornos cardiovasculares. Ok, gracias. Bueno, listo, así quedamos. Ingresan al quiz, que ya son las 8:20.